Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. El presidente de un país pequeño como es El Salvador, un país que para muchos en América Latina es casi desconocido, es el hombre más popular, el hombre político más popular de América Latina, Nayib Bukele. Usted puede encontrar en personas conversando en la calle, en cualquier ciudad de Latinoamérica, hablando de Bukele, sin siquiera que conozcan mucho El Salvador. Se ha transformado en un fenómeno y Nayib Bukele es un fenómeno porque en muchos países de Latinoamérica no solamente hay una necesidad imperiosa de seguridad, sino también porque la valoración de la democracia ha caído notablemente. Una encuesta señala que solo el 48% de los latinoamericanos señalan que o creen que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Estamos con Giovanni Galeas, es analista político, es exmiembro del Ejército Revolucionario del Pueblo, escritor y ha escrito un libro que se llama ¿Quién es Nayib Bukele? ¿Quién es Bukele? Estamos con él justamente para que nos ilustre acerca de este personaje que se ha hecho tan popular en América Latina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas tardes y un saludo fraternal, muy cariñoso de mi parte para ustedes, para su audiencia, para esa región o poblado. No estoy muy seguro, ciudad, Bio Bio, que mi referencia de eso es a través, creo, de alguna de las canciones tan hermosas de la entrañable Violeta Parra. Muchísimas gracias por recordar a Violeta. A ver, ¿quién es Nayib? Estamos todos sorprendidos. La verdad es que lo que yo le digo es así. Dos personas comunes y corrientes, personas que no tienen grandes conocimientos de América Latina, usted los puede encontrar diciendo Nayib Bukele. Sí. Y por lo tanto es el personaje más popular de América Latina. Ganó las elecciones con una enorme avalancha de votos para su reelección. Entonces, ¿le podemos contar a la gente quién es Bukele? Perfecto. Creo que para explicarlo de la mejor manera hay que hacer un breve, muy breve contexto. Es el siguiente. Nosotros en El Salvador, al menos es una hipótesis personal mía de trabajo como escritor, nosotros llegamos a vivir como salvadoreños una situación excepcional. Es decir, esta es una hipótesis de la excepcionalidad de una coyuntura histórica salvadoreña en la cuenta larga, no una coyuntura de 2 años, de 3 años, sino más bien en la cuenta larga. Llegamos a una situación de excepcionalidad porque en el año 2015 nosotros rompimos un récord mundial como salvadoreños, como país, y es que nos convertimos ese año, 2015, bajo un gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, es decir, la exguerrilla salvadoreña, nos convertimos en el país más violento del mundo. El Salvador era la capital del crimen, del asesinato violento por parte de
lo que ya ustedes conocen como maras o pandillas. Bueno, el caso es que llegamos a un promedio, oiga bien, de 30 asesinatos violentos al día. Ese fue el promedio que arrancó en el año 2015. Ya veníamos en ascenso hacia ahí, pero ese año llegamos a ese promedio de 30 asesinatos al día, es decir, la espantosa cantidad de 113 homicidios por cada 100.000 habitantes. Cuando lo manejable son cifras de, ya cuando es preocupante, 4 o 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, pues nosotros llegamos a 113 asesinatos por cada 100.000 habitantes, 30 asesinatos violentos diarios como promedio. Este es un problema excepcional. Se buscó por todas las maneras. Hubo un montón de ensayos y aproximaciones de solución del problema, pero resulta que el problema era muy grave. Había casi 100.000 pandilleros, más sus entornos familiares y amigos, de colaboradores, y tenían un dominio de más del 80% del territorio nacional. Es decir, prácticamente las pandillas criminales ejercían en los hechos un cogobierno en El Salvador, pues que tenían el control territorial, como digo, de más del 80% de la extensión del país, y estaban en la zona urbana, en la zona semiurbana, en la zona rural, en todas partes. Asesinando, extorsionando, violando. De hecho, su consigna central como pandilleros era la pandilla roba, mata y viola. Esa era una de sus consignas centrales. Bueno, en esa situación de excepcionalidad, yo fui consultado varias veces por el gobierno de ese momento del que estoy hablando, de 2015, que era del FMLN, del profesor Sánchez Serén, un excomandante guerrillero. Y fui consultado en varias ocasiones por su gabinete de seguridad, y en conversaciones ahí con el gabinete, pues a mí me dijeron, se dijo ahí en alguna de las reuniones, que teníamos que acostumbrarnos a vivir con la violencia de las pandillas criminales, puesto que el problema no tenía solución, que estaban demasiado enquistadas ya en la sociedad, y que bueno, no había más que hacer pequeños paliativos y enfrentar la certeza de que teníamos que acostumbrarnos a vivir con eso. Esa es una situación excepcional. Habíamos pasado 20 años de gobiernos de derecha con el Partido Arena y pasaron 10 años de gobiernos de izquierda con el FMLN, la guerrilla. En 2017, la Universidad de los Jesuitas, que hace unas encuestas muy buenas, concluyeron un ciclo de 10 encuestas, una por año, desde el año 2000 a 2017. El año 2017 concluyeron ese ciclo. Era una encuesta no electoral, sino de cómo miraba la población, la ciudadanía, a la institucionalidad, y todos estaban reprobados, toda la institucionalidad, y principalmente los partidos políticos, su extensión entre la Asamblea Legislativa, la Fiscalía, la Corte Suprema, la Presidencia, todas las instituciones nacionales. 2017. En esa encuesta había un dato específico que decía que el 78% de los salvadoreños ya no querían que siguiera gobernando el FMLN, pero el 80 y tanto por ciento no querían que regresara Arena al poder. Pero ese era nuestro sistema político y partidista. Había otros partidos pequeñitos, pero más bien comparsas. O sea, no había alternativa. ¿Qué hacían? En ese momento surge ahí en el panorama político un joven que no había hecho política antes, un outsider, había sido alcalde de una pequeña población, y luego alcalde de San Salvador, de la capital, y surge ahí en el horizonte, se da un problema. Él estaba corrió
como alcalde bajo la bandera del FMLN, pero ahí se dio un problema y lo expulsan del partido porque él era un crítico, sobre todo con ese aspecto de seguridad. Y él decide crear un movimiento nuevo y lanzarse como candidato presidencial. En ese momento Nayib Bukele aparece en el horizonte salvadoreño y desde sus primeras intervenciones, sus primeros llamados a formar el movimiento, empieza a crearse esta avalancha, este fenómeno de adhesión masiva, constante, espontánea a su llamado por parte de los salvadoreños, y resulta que derrota todo el sistema en su conjunto, al sistema de partidos, a los poderes fácticos, económicos, mediáticos, de todo tipo, lo derrota porque todos se alinean contra él y vence en la primera elección presidencial, gana el Ejecutivo, pero el Legislativo estaba en manos del bipartidismo todavía. Bueno, el tema es que el problema excepcional que teníamos de seguridad, era obvio para mí, para todos en El Salvador, que se necesitaba una solución excepcional. Pero esa solución excepcional requería de un liderazgo también excepcional. Y este joven, este muchacho llamado Nayib Bukele, un outsider, nos comprobó ya después, lo supimos con certeza, aunque lo sospechamos en un primer momento, de que era ese líder excepcional. Y nos dio la gran alegría, realizó ese milagro, como tituló la revista Semana de Colombia en algún momento, el milagro Bukele en seguridad, de derrotar a las pandillas criminales en muy poco tiempo, desarticularlas, derrotarlas casi completamente. Y él en su cuarto informe de gobierno dijo, de su primer quinquenio, él dijo: las pandillas criminales salvadoreñas eran las más grandes, las más articuladas y las más sanguinarias del mundo. Dijo eran, en pasado, era la primera vez que los salvadoreños podíamos hablar de ese yugo. Tuvimos durante más de 30 años, el de las pandillas, hablar en pasado de ese problema. Y a todos los millones de salvadoreños conectados a ese cuarto informe de gobierno, pues nos recorrió un escalofrío en el espinazo, ¿no? Porque por primera vez hablábamos del problema de las pandillas como un problema del pasado. Creo que por ahí, ahí me quedo. Creo que eso explica un poco, en una primera fase, por haber conducido al Estado salvadoreño, al país, a ese milagro de haber derrotado lo que nadie creía que podíamos hacer, y que eso se traduce en que de ser el país más peligroso del mundo pasamos a ser el país más seguro del hemisferio occidental, y esto probado por información oficial de múltiples organismos nacionales e internacionales. Giovanni, vamos a hacer un pequeño alto, pero voy a dejar algunas preguntas planteadas. ¿Cómo se hace eso? ¿Se puede hacer respetando las libertades? 113.000 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Chile, tengo una cifra, es de 6,3. Ha subido, estaba en 4,5, sube a 6,3. Europa, la Unión Europea, 0,85. ¿Cómo se logra eso? ¿Hay inteligencia? ¿Hay fuerzas armadas? ¿Estaban preparados? ¿Se puede preparar esto rápido? Volvemos en un instante. Y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación. Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams.
¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Giovanni Galeas, analista político, es miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo, escritor, escribió una obra que se llama ¿Quién es Nayib Bukele? Y la pregunta que quedó planteada, después del éxito que ha tenido Bukele en materia de seguridad, en algún momento en Chile una persona que aquí en Radio Bio Bio le preguntábamos, estábamos reporteando y dice: yo quiero un Bukele en Chile, después de sufrir un asalto. Pero esto es muy común. Una señora adulta, ¿no? Que pasa Así acá es. en su casa. Vimos el caso acá. Así es, pero esto está siendo cada vez más común. Yo alguna vez decía, bueno, si en Chile he hecho la pregunta a algunos políticos, ¿no? ¿Ustedes creen que si en el Estadio Nacional, que es el estadio más grande del país, donde se juega fútbol y se hacen espectáculos musicales, si viniera Bukele y dice, lo arrendé, voy a hablar, el que quiera venir que venga a escuchar? Todos me han contado de dirigentes políticos de distintos signos políticos, de distintas tendencias, se llena, me dicen, se llena. Todos lo van a escuchar. Entonces hay algo está pasando con él. La pregunta es cómo lo hizo. Porque yo leí que inauguró una megacárcel para 40.000 pandilleros, Sí. 40.000, pero si Gran Bretaña debe tener 55.000 presos, Chile tiene cerca de 50.000 también. ¿Cómo una cárcel para 40.000? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo hizo? Espero que no, mi respuesta no sea malinterpretada como un caso de prepotencia nacional o de extremo nacionalismo, que se tome en cuenta que yo, bueno, además de ese pasado en el que fui militante de una organización político-militar, una de las que conformaron el FMLN, pues me he dedicado la mayor parte de mi vida a tareas intelectuales. He sido muchos años periodista, he escrito una buena cantidad de libros, y sobre Nayib son 2 libros, sobre Nayib Bukele. Uno es ¿Quién es Nayib Bukele?, que fue el primero de la serie, y el segundo se llama La indignación estratégica. Bueno, espero que no suene como prepotencia lo que voy a decir, pero cuando yo hablaba de la tesis de la excepcionalidad de El Salvador y del liderazgo excepcional, en ese momento no lo sabíamos, pero Nayib Bukele hace posible el milagro sobre la base de una voluntad política excepcional, sobre la base de una inteligencia personal. No me refiero a inteligencia en términos de labor de seguridad del Estado, no, de su inteligencia personal, de unos niveles excepcionales y de una capacidad estratégica absolutamente excepcional. Por eso es que yo hablo de excepcionalidad. Y créanme que nosotros, los intelectuales, los escritores, somos bastante vanidosos, aunque no lo aparentemos, aunque digamos que no, pero nos cuesta admitir que hay personas realmente muy superiores en términos de capacidad. Y los salvadoreños hemos tenido que admitir todos la capacidad extraordinaria de este joven dirigente político que tuvimos la suerte de que apareciera en nuestro horizonte, como repito, allá por 1917, y que ahora tiene más del 90% de aprobación por parte de la ciudadanía. Bueno, ¿cómo se hace el milagro? En retrospectiva podemos saberlo, pero se hizo con esa voluntad, con esa inteligencia, con esa capacidad estratégica, paso por paso, ladrillo por ladrillo, fase por fase. Él le llamó fases. Y las resumo muy brevemente. Fase 1 era tomar el control directo, absoluto, del sistema carcelario nacional. Todo. Bueno, los pandilleros que estaban ahí presos tenían internet, tenían aparatos de alta gama, laptops, teléfonos,
de los mejores, y pasaban todo el día conectados. Y ahí estaba el alto mando, el comando de las pandillas estaba, que es lo que llaman Ranfla Nacional, estaba en la cárcel, como sucede con casi todas las mafias. Y ahí salían las órdenes para matar, para robar, para extorsionar, para violar, de ahí, de las cárceles. De la primera fase es tomar control efectivo de todas las cárceles, muy duramente, de manera muy dura. Segunda fase, modernizar el equipo, los medios y el armamento de la Policía Nacional y del Ejército. Modernizar las armas, los medios, los equipos, invertir en eso y al mismo tiempo haciendo crecer la plantilla militar, es decir, el pie de fuerza, tanto policial como militar, invertir en aumentar el número de policías y soldados del país. Esa fue, digamos, la segunda fase. Hay un momento en que esas son fases de preparación, pero hay un momento en que se lanza ya una incursión a los territorios controlados para la pandilla. Todo esto va dentro de un plan que tiene un nombre específico, Plan Control Territorial. Era disputarles el control territorial a las pandillas. Y se lanza la primera fase de la incursión, que es lo más parecido a una blitzkrieg, a una guerra rápida, es decir, una guerra que es en todos los frentes simultáneamente, a lo largo y ancho del país, incesante, simultánea. Es decir, la policía y el ejército juntos operaron de día y de noche 24 horas. Hubo días en que hubo 1000 capturas en una sola incursión, en un solo punto territorial. El promedio llegó a ser de 200, 300, 400 capturas diarias en la primera fase del estado de excepción. Bueno, luego hubo fases subsiguientes, fase de ofensiva y otras, pero lo más importante es lo siguiente. Todas estas fases se hicieron y cuando había la correlación de fuerza, la preparación suficiente, se toma la decisión de ir a la guerra contra las pandillas por una provocación que ellos hicieron, los pandilleros que mataron en un solo fin de semana a más de 80 compatriotas. No importa quién fuera, no eran policías, no eran soldados, era la señora que iba pasando, el muchachito, el niño, el viejito. Mataron, la orden fue matar, para retar al gobierno. Entonces, el Estado, el presidente Bukele decide lanzar la ofensiva, la guerra contra las pandillas, lo anuncia. Y empiezan esas capturas. Pero es necesario entender esto. Esto lo pudo hacer porque en ese momento, yo expliqué, cuando él ganó el Ejecutivo la primera vez en 2019, él no tenía el control del Legislativo, ni del sistema judicial, solo del Ejecutivo. Pero no tenía un solo diputado, uno solo, no lo tenía. La Asamblea Legislativa pertenecía absoluta mayoría al sistema bipartidista, es decir, al Partido Arena, al Partido FMLN. Pero cuando se dan las primeras legislativas en elecciones intermedias, el presidente Bukele gana mayoría calificada, 50 y tantos de 80 y tantos diputados. Y ya con la mayoría calificada no necesita pactar, ni dialogar, ni negociar con ninguna otra fuerza. Solo su partido, Nuevas Ideas, los diputados de su partido, sin necesidad de aliados, sin necesidad, pueden aprobar cualquier proyecto, decreto del Ejecutivo. Y gana el 21, gana la primera mayoría calificada, sus primeros diputados y son mayoría calificada. Eso en el 2021. Pero eso se replica 3 años después que dura la legislatura y supera la mayoría calificada y gana la supermayoría o mayoría absoluta, que son 54
54, 56 de 60 diputados, porque se redujo el número de diputados bajo su mandato. Entonces gana mayoría absoluta. La oposición solo tiene 3 diputados en el Congreso, 3. Con eso, el presidente puede tener una gobernabilidad impecable. No necesita negociar con nadie absolutamente. Esto es lo que algunos critican como falta o ausencia o disminución de democracia. Pero ahí están las mediciones de Latinobarómetro, que dicen que la ciudadanía latinoamericana desestima la democracia porque la democracia no le resolvió los problemas. Se volvió infuncional para la solución concreta de los problemas y solo produjo discursos hermosos en la ONU, en la OEA, en las reuniones de presidentes, en las cumbres famosas, pero no resolvió los problemas de injusticia, de miseria económica y sobre todo de este problema de seguridad que nos envolvió a todos los latinoamericanos. Entonces, bueno, se volvió infuncional, por lo menos ese concepto de democracia formal nada más. Y el presidente Bukele estuvo dispuesto a utilizar la fuerza coercitiva del Estado de manera contundente, rotunda, sin dar un solo paso atrás, aún en contra de la presión y el acoso de todo lo que llamamos comunidad internacional, empezando por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, por el gobierno de los Estados Unidos, su embajada en San Salvador, por los diplomáticos en San Salvador de la Comunidad Europea, por una red de ONGs internacionales de derechos humanos y temas aledaños, presionando día y noche toda la red mediática internacional, llamándole dictador, llamándole antidemocrático. El problema es que, como él lo dijo hace poco en su informe en la ONU reciente, antes de su viaje a Argentina, dijo: no es cierto que encerramos a miles, esa no es la verdad. La verdad sustantiva no es que encerramos a miles, es que liberamos a millones. Esto es la verdad. Entonces, el sistema democrático, en la concepción del presidente Bukele, porque aquí no hay persecución política de nadie, porque aquí no hay censura a la prensa, en ningún caso no hay un solo periodista perseguido o preso en El Salvador, ninguno. Algunos se han querido ir, pero es por su voluntad. Algunos políticos acusados de corrupción, incluso por las fiscalías del bipartidismo, es decir, anteriores a Bukele, han sido procesados por corrupción y ahora se declaran perseguidos políticos. Pero han sido procesados y condenados en su mayoría por haber robado dinero público. Entonces, mi respuesta es que Nayib Bukele lo que hace es reactualizar o redimensionar el tema del concepto formal de democracia y volver a poner en el centro el interés ciudadano, el interés del ciudadano honrado, decente, trabajador, y en función de ese ciudadano poner la fuerza del Estado, la fuerza de la justicia, a favor del ciudadano victimizado, no a favor del criminal victimario. ¿Qué es lo que pasa? Que las ONGs y las grandes instituciones, incluyendo la ONU, la OEA, lo digo con mucha pena, pero abogan por las consideraciones hacia el victimario y se olvidan de las víctimas. Eso pasa con las ONGs. Presionan a El Salvador porque según ellos hay un maltrato a los prisioneros, pero nunca se pronunciaron por que las víctimas de esos criminales pandilleros son más, mucho más que los que hubo durante toda la guerra civil de 12 años en El Salvador. Muchos más. Los asesinados de manera más atroz, más cruel. Entonces, bueno, amigo, perdón, no sé su nombre, perdone. Tomás Mochati. ¿Perdón? Tomás Mochati. Tomás, esa es mi conclusión.
al respecto, y le digo que lo he pensado mucho, hemos trabajado mucho la reflexión sobre este tema, sobre todo porque a nosotros mismos nos ha tocado entender, nos sorprendimos, nos desconcertamos eh, con cómo se fue dando la solución de un problema que ya habíamos creído que era insuperable. Giovanni, vamos a hacer un pequeño alto. Nos queda poco tiempo. Gracias. Voy a dejar 3 preguntas planteadas. Una cosa es que los criminales maten y cometan crímenes horribles, y otra cosa es no respetar sus derechos humanos en las cárceles. Sí. Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, dijo que se violan los derechos humanos en las cárceles de El Salvador. Eso es la primera pregunta. La segunda, quisiera saber si Nayib Bukele es un hombre honesto, porque hay una denuncia de que tendría él y su familia 34 propiedades que las habría comprado en los últimos 5 años por $9 millones. Volvemos en un instante. Sí. En BioBio profundizamos las noticias enfatizando la verdad siempre. Aquí tú te informas y entretienes. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng. Drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Conversamos con Giovanni Galeas. Quedaron 2 preguntas planteadas antes de ir a la pausa. La primera es que una cosa es cometer crímenes atroces y una segunda cosa es que eso no justifica una violación de los derechos humanos en las cárceles. Lo dijo la expresidenta Michelle Bachelet, presidenta de Chile, ex alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Y lo segundo es si Bukele y su familia son personas honestas. Hay una denuncia realizada recientemente que indica que ha habido un enriquecimiento principalmente inmobiliario muy fuerte de la familia Bukele en los últimos años. La primera pregunta, ¿se respetan los derechos humanos en las cárceles del Salvador? Tenemos algún problema con la conexión a través de internet, así que a ver si recuperamos esta comunicación. A ver, ¿qué se ha dicho con las cárceles? Se ha dicho que no se respetan los derechos humanos, que hay condiciones intolerables desde el punto de vista de las garantías individuales en estas cárceles. Y con respecto al patrimonio de la familia Bukele, hay una investigación periodística. Bukele estuvo varios días en silencio después de darse a conocer esto y dijo: no sean imbéciles, me pueden criticar por cualquier cosa menos por esto, pero hay algunos antecedentes que se habrían dado a conocer donde habría un enriquecimiento importante en los últimos años. Sí. Ahora sí que estamos en contacto. El primer tema, con las cárceles. ¿Se violan los derechos humanos en las cárceles de El Salvador? La señora expresidenta de Chile, a quien respeto mucho y estimo mucho además, podría comprobar que no, que ella ha recibido información que no es correcta por parte de este tejido de ONGs y de instituciones que han tenido serios problemas para valorar los sistemas de justicia en distintos países, ¿no? Me refiero precisamente a la ONU y a la OEA, pues, y ha habido una información que no ha sido correcta, tanto así que lo que yo describí como presión internacional contra Nayib Bukele, precisamente por decir que no era democrático y que era dictatorial o autoritario, eso ha cambiado. Ni el gobierno de los Estados Unidos ni la comunidad europea están planteando ahora lo mismo. La expresidenta chilena, Michelle Bachelet, haría muy bien en venir
y será invitada, como muchos políticos estadounidenses y europeos, a que visite la cárcel donde están los pandilleros criminales, que son criminales en serie, son psicópatas totalmente irreformables, y sí, las condiciones son duras, pero son humanas. Entonces, yo creo que la respuesta es que vayan más allá de lo que dicen los informes de las ONGs y de los medios, algunos medios internacionales grandes, muchos de ellos, perdón que lo diga, financiados por esta red de organizaciones de Soros. Entonces, bueno, vamos a luchar los salvadoreños por intentar de que esto no se siga diciendo sin tener una base sólida, y por eso es que el presidente constantemente a los políticos, congresistas que vienen, que visitan El Salvador, se les invita a que vayan al sector donde comprueba, que donde están los prisioneros peores, que comprueben que las condiciones sí son duras, pero no son infrahumanas. Eso no, duras sí. Esa es la primera... Sí, se nos acaba el tiempo, pero en un minuto, ¿podría contestarnos si Nayib Bukele es un hombre honesto? Porque hay una denuncia de que se ha enriquecido. Si no lo fuera, no tendría el apoyo de más del 90% de los salvadoreños, ni tuviera el éxito que tiene. El problema es que Nayib Bukele es hijo de uno de los empresarios más exitosos del país, un científico y humanista, empresario, millonario. Entonces es una familia con dinero. Eso no es ningún secreto para los salvadoreños. Por lo tanto, no se ha enriquecido, dice usted, en su gestión. No más allá de lo que los empresarios exitosos, que es una familia de empresarios, pues hacen inversiones, hacen negocios, y me refiero a su familia, pues. Entonces, eso es lo que ha pasado. Han estado haciendo inversiones, en eso no han parado. Él, como presidente, ha dejado de invertir, él personalmente, en tanto presidente, pero él es un empresario. Todos sus hermanos son empresarios y hacen inversiones. Entonces, bueno, antes de ser presidente tenía sus propias empresas, ¿no? Giovanni, muchas gracias por Pero eso lo sabemos los salvadoreños. Sí. Giovanni, muchas gracias por este contacto con nosotros. Tomás. Gracias a ti, Tomás, gracias a Silvana. Ha sido un placer hablar con ustedes. Un saludo muy fraternal, muy cariñoso a ustedes y a su audiencia. Muchas gracias. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dvacapital.com y Dongfeng Drive Your Dreams. Presentaron la entrevista de Tomás Mochati. Sorpréndete con la nueva línea de vehículos Aeolus Dongfeng y sus modelos i3 y GS Cross. Encuéntralos en sus versiones mecánica y automática. Dongfeng, drive your dreams. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.